Buenas noches, le habla Alberto Peguero, es control de la cárcel de la Victoria y quiero saludar a todos esos seguidores que observan estos comentarios que hacemos para así seguir creciendo. Como control de la Victoria quiero hablar, ya hablé algunas entrevistas con Luis Peralta y otros personajes de lo que fue mi control en la cárcel de la Victoria, pero esta noche quiero hablar de la incidencia que tuve como control de la cárcel de la Victoria en las 32 cárceles del país. Mi incidencia fue a través del director de prisiones y de los alcaldes que existían en esos tiempos en las 32 cárceles del país. Trabajando con el señor director de prisiones, Bernardo Santana Páez, en ese tiempo mayor de la policía, aprendí muchísimas cosas de él, una persona muy educada, muy preparada, tan preparada que llegó a ser jefe de la policía y siendo jefe de la policía fue el único jefe de la policía que alcanzó el rango de teniente general. Recuerdo que él me decía: Alberto, yo limpiaba zapatos primero en la fortaleza y me enganché como con Cristo. Y Bernardo Santana Páez fue uno de los oficiales que colaboró para que hoy existiera lo que se llama Policía Científica en la Policía Nacional de República Dominicana. Yo aprendí mucho de Bernardo Santana Páez y hoy en día esas cosas me ayudaron bastante y fueron muchas de ellas las que me llevaron a la reivindicación que conseguí gracias a esas incidencias que tuve. Sabían los alcaldes de las provincias que el trabajo que hacía conjuntamente con el director de prisiones, yo como preso y él como director de prisiones, teníamos un enlace para trabajar conjuntamente con los presos de la Victoria. Y esos alcaldes, cuando tenían una incidencia, una situación en sus cárceles, me llamaban a mí porque se les hacía más fácil llegar al director de prisión a través de mí que llamando a la dirección de prisiones. Pues ellos me llamaban cuando había una situación y entonces yo la comunicaba, la transmitía al director de prisiones y nos sentábamos y buscábamos la solución a dicha situación. Una de ellas fue en Cotuí, recuerdo, se presentó una situación con unos 32 presos de acá de la capital, en su mayoría, que habían en esa cárcel, que hicieron un motín allá y lo aislaron allá en la cárcel. Entonces el alcalde me llamó en esa ocasión y me hizo saber lo que estaba pasando y me dijo que en qué podía ayudarle. Y yo le dije: déjame llevar la situación al director de prisiones a ver qué resolvemos. Pues le llevé la situación al alcalde y quiero decirle que en esos 32 presos que estaban en Cotuí, entre ellos estaba un amigo mío que se llama Engie, que ahora vive en España. Empezó un canal allá en España. Le felicito y le deseo muchas buenas bendiciones y que progrese con su canal. Hablé con el director, acordamos que sí, yo iba a recibir los presos allá en la Victoria. Me dijo: ¿tú crees que pueden ir para la Victoria? Le digo: sí, tráelo que allá lo organizamos. Pues bueno, mandaron esos 32 presos de allá con 2 guaguas, recuerdo como ahora. Tuve alguna situación cuando llegaron las guaguas porque había algunos presos, entre ellos Engie, que no lo querían recibir en la Victoria por algunos problemas entre presos ahí que habían tenido, tanto en la calle como en la cárcel. Entonces me tocó conversar con los presos en esa situación y convencerle y ponernos de acuerdo. Y entonces sí logramos que entraran los 32 presos para la cárcel, entre ellos Engie. Y ahí pues entonces todo se normalizó allí en Cotuí. El alcalde me dio las gracias y nada, seguimos trabajando. Otra situación que se dio siendo yo control de la cárcel La Victoria, en una cárcel del sur, no recuerdo ahora la cárcel que era, pero allá había otro grupo de presos también
que andaban por ahí rodando de la capital, allí en la cárcel de las provincias del sur. Y el alcalde me llamó también desde allá, en esa ocasión una alcaldesa, me acuerdo yo, me expuso la situación y la llevé donde el director de prisiones, señor Bernardo Santana Páez, y también se acordó que podían venir a la cárcel de la Victoria, que allá lo iban a recibir también. Entre ellos estaba Papiro, estaba Ronald, un muchacho que también lo vi desde jovencito, que fue cayendo preso de menor, y otros presos más que tenían situaciones con otros presos allá en la Victoria. Recuerdo que se dio un caso un poquito difícil con Ronald, porque Ronald no quería entrar para el patio y quería que volviera otra vez para atrás. Ya no se podía. Entonces, el Papiro creó una situación ahí y hubo que dejarlo en la casa de guardia unos días, hasta que después Ronald decidió irse con el pastor Isaías, que tuvieron un tiempo junto ahí. De ahí Ronald después pasa a vivir allá a Alaska, juntamente con Robert, estuvieron ahí. Y también resolvimos esa situación de allá de esa cárcel del sur, que era una alcaldesa. Otra situación también que se presentó en los tiempos siendo yo control en la cárcel de la Victoria fue un motín que se armó en la cárcel de Monteplata, donde los presos secuestraron al alcalde y entonces el director de prisiones nos pusimos de acuerdo y analizamos la situación y entonces el alcalde de allá me llamó y me dijo que si esos presos se podían trasladar a la Victoria, que hablara con el director de prisiones para que me ayudara en eso, porque ellos lo tenían secuestrado a él. Pues nada, el director de prisiones y yo hablamos, el director de prisiones me dijo que si podían venir a la Victoria esos presos, que no crearan motín. Yo le dije sí, pueden venir. Entre ellos estaba Luis Quitateni, estaba el difunto Nino Cuboy, habían unos otros presos chiquitos también, creo que hermano de Nino Cuboy también, y sí los recibimos allí en la Victoria, y eso es una situación también. Y así sucesivamente, mi incidencia en las 32 cárceles del país, los alcaldes teníamos comunicación, me llamaban vía la alcaldía de aquí de la Victoria, y así entonces resolvimos muchísimas situaciones entre presos. También algunas veces si había que sacar un preso por mala conducta de la Victoria y había que enviarlo a una cárcel, entonces yo me comunicaba con el alcalde de esa cárcel de allá para que me recibiera esos presos que iban a salir de allá también. También así sucedía. Siempre los traslados eran con un acuerdo con los alcaldes, unidos todos juntamente con el director de prisiones, y así trabajamos ese tiempo que yo fui control en la cárcel de la Victoria. Moviéndonos en ese orden, mi incidencia estuvo en las 32 cárceles del país. Hubieron otros acontecimientos también que tuvimos que solucionar juntamente los alcaldes de la provincia con el señor director de prisiones. Esto lo estoy diciendo porque a veces yo di entrevista a unas varias personas de lo que fue mi control en la Victoria, pero no todo. Yo recuerdo que algunos comentarios decían que había muchas cosas más que yo podía decir porque ellos saben todas las muchas cosas que pasaron allá, pero yo en una entrevista de media hora, una hora, no podía hacer tantos detalles de tantas vivencias, o sea, acontecimientos que pasaron en la cárcel de la Victoria. También en la cárcel de la Victoria nosotros logramos juntamente el director de prisiones y yo logramos convencer al ex procurador de la República, Abel Rodríguez del Olver, en ese tiempo era procurador de la República, de que se podía poner teléfonos públicos en las cárceles dominicanas para que los presos tuvieran
comunicación con su familia y pudieran pedirle qué quería que le llevaran cuando fueran de visita, y que eso iba a lograr y a evitar menos violencia en la cárcel y menos pleitos en la cárcel, porque el preso podía hablar con sus hijos y podía hablar con su esposa, con su madre o con cualquier pariente, amigo que quisiera hablar a través de una llamada telefónica de un teléfono público que tuviera instalado en la cárcel de La Victoria. A lo primero hubo un poquito de dificultades, ¿entiendes? El procurador decía como un poquito renuente de que eso era imposible, pero ya yo había antemano hablado con Codetel, y Codetel me decía que si le daban la orden de la Procuraduría o prisiones, ellos procedían a poner un plan piloto en la cárcel de La Victoria. Bueno, pues el procurador juntamente con el director de prisiones pusieron de acuerdo y se puso el plan piloto en La Victoria y funcionó. Y hoy en día, gracias a esa intervención del señor director de prisiones y yo, hay un teléfono en cada provincia, en cada cárcel de cada provincia, y el preso puede tener una comunicación con sus familiares. Ya hoy no es lo mismo, estoy hablando de 22 años atrás,